Atributos para cada capa los encuentran en la guía a partir de la página 8. Vamos a empezar con canales. Canales va a tener nombre, longitud, cuenca, pendiente media, ancho promedio, canal ID e hipervínculo. Estos los tenemos que calcular de forma manual. Vamos a utilizar textos de 20 o 100, vamos preferiblemente a utilizar bien. Para las longitudes vamos a utilizar campos numéricos dobles. Para la cuenca, textos de 100, pendiente media, dobles, ancho promedio, preferiblemente dobles, canal ID va a ser un entero corto e hipervínculo va a ser un campo con la máxima longitud que podemos almacenar, que es 255 caracteres. Empecemos entonces con canales. ¿Cómo le asignamos los atributos que nos hacen falta? Vamos a canales. Como estamos en el administrador de metadatos, podemos ir a las propiedades, podemos ir a Fields, a la pestaña Fields o campos, y los vamos a crear aquí debajo. Acá tenemos los campos internos que no puedo eliminar ni modificar su tipo, no puedo hacerles nada porque son automáticos y hacen parte de la estructura de cada capa. Bueno, empecemos. Entonces nuestro primer campo va a ser un campo de nombre. A la derecha definimos los tipos, texto, y en la parte inferior definimos la longitud. Vamos a poner 100 caracteres. El siguiente campo que vamos a utilizar es la longitud. Ese va a ser un campo de tipo doble. La geometría ya la tenemos acá en ShadeLen, pero vamos a conservar longitud m para que guardemos ese valor en metros. Podríamos convertir la capa a otro sistema de proyección. Si recalculamos la geometría, estaría por ejemplo en pies, pero en este campo vamos a conservar la longitud original de la capa original en el sistema original, que estaba en metros. Por eso lo vamos a colocar como campo de usuario. Estos campos son de usuario, en cualquier momento los podemos eliminar. Cuenca, también vamos a crear un campo de tipo texto para cuencas y vamos a asignarle 100 caracteres. Con eso es más que suficiente. Pendiente media, en la guía tenemos pendiente-med, pero vamos a cambiar esa regla de escritura por la misma regla del nombre de capas, pendiente med. Esa pendiente va a estar en metros por metro. Va a ser de tipo doble. Ancho promedio del canal, igual, misma regla, ancho prom, acá dejamos pegado prom m, ya sabemos que es en metros, va a ser de tipo doble. Vamos a colocar un identificador de canal, pero de usuario, no va a ser el Object ID, sino va a ser un canal ID. Yo puedo arrancar los códigos en 100, en intervalos de 100, 100, 200, 300, 400, como yo crea que es más conveniente identificar mis ríos. ¿Por qué se hace de esa forma de cienes o miles? Porque si yo tengo tributarios, pues podría colocar los tributarios que llegan al 100 de 0 a 99 y el 100 sería el principal. Acá puedo colocar canal ID. Ese ID lo pueden colocar ambas en mayúsculas o la primera en mayúscula, la segunda en minúscula. Vamos a colocarlo de esa forma, canal ID. Ese va a ser un entero corto. Entonces acá podemos colocar un entero corto. No necesitamos tener más de 1.000.000 de códigos. Y nos faltaría el hipervínculo para una imagen del cauce o una imagen en Google o una imagen del tramo de río que vamos a analizar. Ese hipervínculo por regla debe tener 255, que es la máxima longitud que podemos definir en un campo de texto dentro de estas bases de datos para ese tipo. Seguramente en bases de datos un poco más nuevas o versiones más recientes de ArcGIS van a encontrar un campo que no tiene esa restricción de 255, que se llama campo tipo nota, pero acá en esta versión no está. Texto 255 por esa razón. Aplicamos, aceptamos y acá en la parte superior van a poder ver que ya tenemos los campos. Estas columnas en su ancho se adaptan al tamaño del ancho del campo definido. Esto lo definimos en 100, muy ancho, pero lo puedo compactar. Simplemente es algo visual aquí de la tabla. Automáticamente él va escalando a ese tamaño. Siguiente capa. Parcelas. Entonces acá en parcelas, está justo acá es la capa de polígonos, la única que tenemos por el momento. Vamos a sus propiedades y hacemos exactamente lo mismo. Este tiene 4 campos internos que no puedo modificar porque los polígonos tienen perímetro y área. Primer campo, parcela ID, pero vamos a cambiar la regla de escritura por parcela ID en mayúscula al final. Ese campo de parcela ID va a ser un campo entero corto. Vamos a colocar códigos de 1 más o menos a 999.999, más que suficiente con un entero corto. Vamos a calcular el área en metros cuadrados, que va a ser en este tipo de sistema de proyección básicamente este mismo valor. Vamos a cambiar esta escritura. Esto va a ser de tipo doble. El perímetro en metros, exactamente la misma regla, va a ser doble también. Vamos a colocar un campo de propietario. Vamos a poner un texto, pero lo vamos a poner de 100 caracteres. Y también le vamos a colocar un hipervínculo para una foto específica de las parcelas en el lado que están contra el río, para mirar si hay alguna obra de protección. Vamos a colocar entonces un hipervínculo de texto de 255. Aplicamos y ya tenemos esta capa lista. Damos OK o aceptar. Ya está su estructura lista. Curvas de nivel, por acá las tenemos, curvas nivel. Vamos a sus propiedades.
Vamos a utilizar identificadores, curva ID. Acá podemos colocar un entero corto también y algo que se llama cota o elevación. Aquí vamos a crear dos campos. Vamos a crear cota, que va a ser un campo doble, y el campo que se trae del CAD generalmente se llama elevation. Se escribe de esta forma. Cuando hacemos un copy-paste espacial, si él no detecta que existe un campo con el mismo nombre, con la misma propiedad que tiene el CAD, él no va a pasar en el copy-paste espacial el valor de la cota. Y vamos a perder el Z de la capa, porque esta es una capa 2D. ¿Qué tenemos que poner? Un campo de elevación. Lo debemos poner de tipo doble. Es lo único que le vamos a poner a esta capa de acá. Esta cota la podemos colocar incluso con una M al final para especificar que es en metros. Y lo mismo la elevación le podríamos colocar al final una M para especificar que está en metros. De esa forma nos vamos a acordar. Vamos a aplicar, aceptar. Pasamos ahora a la capa de topografía, que es la capa de puntos 3D. Vamos a propiedades. ¿Cómo hago para reconocer una capa 3D si no tiene atributos? Eso lo hago directamente. Puede ser desde general. Vamos a verificar general. Y acá puedo identificar si es una capa que tiene geometría Z. Acá aparece en los metadatos. Otra capa, si verificamos, por ejemplo, las márgenes, no tiene Z. Específicamente topografía sí tiene la propiedad de almacenar elevaciones. Vamos a ir a campos nuevamente. A la capa de topografía le vamos a asignar 3 campos. El primer campo va a ser topo ID. Ese campo lo podemos colocar como un entero corto. Generalmente cuando capturamos datos desde una estación, cada punto tiene un código de secuencia. Ese código de secuencia es un valor entero que puede ser corto o largo. En este caso lo podemos cambiar a largo. ¿Por qué? Porque si la estación no se le ha hecho la limpieza de datos, seguramente ha capturado más de 1 millón de puntos y en ese registro de contador, pues el siguiente número de esa secuencia sería 1.000.001 y no cabría en un entero corto. Entonces vamos a definirlo como un entero largo por ese motivo. Topo ID, un entero largo. Descripción, generalmente cuando nosotros capturamos datos con estación, a cada punto le colocamos si es de cerca, si es de borde, si es un poste, si es una vía, si es un eje, si es un pozo, si es una tapa, si es una esquina. Eso lo marcamos con unos códigos y colocamos unas letras. Por ejemplo, los pozos le podemos colocar PZ. Bueno, esa descripción entonces la vamos a definir en 100 caracteres porque no sabemos cómo vienen los datos de marcación de la estación. Generalmente son campos que no tienen más de 15 caracteres, pero podemos dejarle 100. No vamos a tener problema por el tamaño de almacenamiento. Y vamos a guardar la cota en metros del punto, pero como un atributo. Para todo el tema de rotulación de puntos en el entregable que sería un impreso, debemos colocar la cota, el identificador y la cota, y posiblemente pues la coordenada X y la coordenada Y. Acá en la topografía también podríamos colocar esos campos, no están en la guía, pero podemos colocar el campo CX, si es CX, coordenada X, yo ya sé que están metros, pero pueden colocarle la M en minúscula para, si están trabajando con otro sistema de proyección, saber que esas eran las coordenadas proyectadas en metros con el centroide original de millón. Y lo mismo podemos hacer con la coordenada Y. Podemos colocarle ese Y, M, y lo podemos guardar acá como un valor doble. Tiene que ser doble, ¿por qué? Porque necesitamos mucha precisión en los decimales de cada nodo. Aplicamos, aceptamos, ya tenemos topografía. Ahora vamos a los ejes de secciones transversales, botón derecho, propiedades. Estas son todas las capas del esqueleto del modelo de datos. En esa clase de entidad, entonces, vamos a crear un identificador. Se va a llamar CrossSEG. Vamos a cambiar esta notación. Vamos a colocarlo de esta forma. Eso va a ser un identificador con un entero corto. Vamos a colocar la abscisa en la cual está la sección transversal, pero generalmente las abscisas no son numéricas cuando las estoy poniendo en un mapa o en un plano. Tienen un K. K0 más 000 sería la primera sección transversal. K0 más 100 sería la sección transversal de la abscisa 100. Eso sería entonces una cadena de texto. Pueden colocarle 100 caracteres y van a colocar una nota entre paréntesis en la abscisa. Longitud de ese tramo le van a poder colocar acá una M. Vamos a colocarle doble. ¿Por qué? Por el tema del sistema de proyección. Si lo cambiamos a pies, aquí podríamos igual seguir representando en el impreso o en el mapa reproyectado pues esa longitud en metros. Y vamos a colocar un hipervínculo a cada sección transversal. Va a ser un campo de texto de 255. Todos los hipervínculos 255. Aplicamos, aceptamos. Ya quedó definida la estructura de esa capa. Vamos a pasar ahora a los puntos, cross section, botón derecho, propiedades. Empezamos con este, cross S eje ID. Tiene que ser el mismo código que tenía el eje porque corresponde a ese mismo eje. Lo vamos a hacer con un entero corto. El mismo tema con la abscisa, va a ser exactamente la misma en metros. Vamos a poner un campo de texto, puede ser de 100. Vamos a poner la cota
de la intersección entre el eje del río y la sección transversal. Vamos a ponerla en metros. Esa cota en los puntos de la topografía no están levantados para todos los nodos. ¿Cómo tenemos que estimarla? A partir de la elevación de la interpolación por triángulo más cercano que tengamos, o sobre la cara del triángulo más cercano que tengamos justo en ese punto. Pero esa interpolación la hace espacialmente la herramienta, no hay que hacerla a mano. Cota M, entonces vamos a poner esto como un campo tipo doble. Y también podríamos colocar un hipervínculo. Si hicimos una batimetría del punto donde se cruza el eje con el río, vamos a colocarle texto de 255. Aplicamos o aceptamos. Eso nos serviría para colocar la foto de batimetría cuando la estábamos haciendo. Obras hidráulicas. Cuando pasamos a obras hidráulicas, acá vamos a encontrar que tenemos algunos atributos muy similares a los que ya hemos venido creando, pero tenemos una definición que se llama materiales de obras hidráulicas. Esos materiales entonces están normalizados con unos códigos. Vamos a utilizar 0 para concreto, 1 para enrocado y 2 para bolsas de arena. ¿Qué significa esto? Que vamos a crear un dominio. No vamos a utilizar palabras como tal para que el usuario digite, sino vamos a utilizar códigos. También podríamos utilizar las palabras directamente para que seleccione. Este tipo de material, como está definido en una variable numérica de tipo entero, la podemos definir como un entero corto. Si ustedes hacen el análisis de materiales y van a colocarle muchos materiales a esa capa, pues seguramente no van a necesitar más de 1.000.000 de códigos. Entonces con un entero corto es más que suficiente. Lo mismo va a pasar con las categorías de vías. Un entero corto para definir el dominio y el valor normalizado de las variables del dominio, enteros cortos. Y lo mismo en las márgenes. Margen izquierda derecha, 0 izquierda, 1 derecho, entero corto. Entonces empecemos con obras hidráulicas y ya les explico cómo se crean los dominios. Obra hidráulica. Cliqueamos, botón derecho propiedades. Empezamos con el identificador de obra, que es un código que vamos a poner entero corto. Vamos a colocar esto en mayúscula y vamos a colocar ID al final en mayúscula. Esto va a ser un entero corto. Descripción de la obra, entonces cómo está construida, cómo está el remate de la corona, cómo es el anclaje, el material, si tiene combinaciones de materiales, si tiene problemas de fisuras, si tiene riesgo de volcamiento, si está socavada. Todo eso lo pueden colocar en un campo de texto. Vamos a colocarle texto 255 para que puedan colocar una descripción bien extensa de la descripción de esa obra. Altura total, entonces vamos a tomar la topografía a estimar a partir de las cotas más baja y más alta cuál es la altura. Esa altura la vamos a almacenar como un valor doble. Cota superior sería la cota de desbordamiento. Si el agua pasa esa cota, pues se desbordaría hacia el predio y se inundaría el predio. Cota superior. Vamos a colocar también valor doble. Y ahora viene el tema de la normalización del material. Definimos 0 para concreto, 1 para enrocado, 2 arena. La definición la debemos hacer a partir de un valor numérico entero corto. Es lo que yo les recomiendo. Pero a veces en la normalización y con TEC, los códigos tienen que ser una combinación de letras y números, por ejemplo 0C o 1E o 2A. Podrían cambiar esa normalización utilizando cadenas de texto. ¿Qué significa eso? Que cuando yo defina el dominio que va a tener las variables, ese dominio también lo debería regir una variable del mismo tipo para poder asociar. Si yo defino acá material como entero corto, no puedo ir a crear el dominio como una cadena de texto, porque él no va a entender la relación de llaves. Tienen que ser llaves con tipos idénticos. Si son de texto, acá deberíamos definirla como texto y el dominio como texto. Bueno, ya tenemos materiales. No podemos colocar todavía el dominio, no aparece acá porque no los hemos creado. Solamente necesitamos crear el tipo entero corto. Vamos a aplicar, aceptamos y vamos a pasar a la siguiente capa, que es ejes viales proyectados. Eje vial P. Botón derecho propiedades. Vamos a colocar un eje ID, vamos a colocarle un código, puede ser el código de la vía nacional, departamental o municipal, eso va a ser un entero corto. La categoría la vamos a regir por un dominio, categoría, no debemos colocar acá tildes, no se puede normalizar un campo de atributos con tildes, tienen que ser nombres técnicos. Igual que el nombre de las capas, esto no puede empezar por número, no puede tener ñes, no puede tener símbolos o caracteres especiales como asteriscos, porcentajes, números, arrobas. Ninguno de esos caracteres es válido, solamente caracteres alfanuméricos. Acá podría colocar categoría 100, o sea, así llame el dominio de categorías. Entonces categoría, ese va a ser un entero corto porque lo vamos a normalizar. Y vamos a colocar el ancho promedio de esa vía nacional. Ancho promedio sería entonces un campo de tipo doble. Aplicamos, aceptamos y solamente nos faltaría la capa de márgenes para ya poder empezar con la creación de los dominios. Botón derecho en márgenes, propiedades, vamos a colocar un margen ID, que es un código de usuario. Vamos a colocarlo como un entero corto,
que solamente va a ser 0 o 1, izquierdo o derecho. Vamos a colocar una descripción para las márgenes, para decir que la margen tenía obstrucciones por bajo o la margen tenía una abertura de descarga hacia la llanura, una descripción que nos permita entender el nivel de márgenes, o decir que ese día hubo una tormenta y que la margen del río corresponde a ese fenómeno climatológico o a ese evento de lluvia. Vamos a colocarlo como un texto y le pueden colocar 255 para hacer una descripción bien extensa. Ahora viene la normalización del tema de la margen, 0 y 1. Entonces vamos a colocarlo a través de un entero corto. Aplicamos, aceptamos y ya tenemos la estructura. Capas. Tenemos grupo de capas con un mismo sistema de provisión. Todo esto tiene el mismo sistema de provisión y tenemos base de datos. Aquí en la raíz yo puedo crear más grupos de capas. Con nuevo grupo de capas puedo crear tablas, puedo cargar imágenes, raster, acá en la raíz. Entonces una base de datos geográfica puede almacenar tablas, vectores e imágenes.